Yo soy Romina Sánchez, soy nefróloga del Centro de Diálisis, actualmente estoy trabajando en el Centro de Diálisis de Fresenius. Y bueno, había preparado para hoy enfermedad renal diabética, que es un tema bastante importante porque, bueno, sigue siendo el principal ingreso de los pacientes a diálisis. El diagnóstico principal sigue siendo todavía la nefropatía diabética. Entonces, para darle un poco de importancia a todo esto y a la prevención y el tratamiento oportuno. La National Kidney Foundation propuso reemplazar la denominación de nefropatía diabética por enfermedad renal diabética, un poco porque el riñón se ve afectado no solamente la nefrona, sino en todos sus compartimentos. Segundo, porque la mayor parte de las nefropatías diabéticas o enfermedades renales diabéticas son diagnosticadas sin biopsia, y entonces se reservaría para esos pacientes que tienen biopsia esta denominación de nefropatía diabética. En cuanto a la epidemiología, la enfermedad renal diabética tiene una prevalencia en el momento del diagnóstico de un paciente con diabetes tipo 2 entre el 12 y el 23%, que en nuestro medio, que es mucho más alto, es del 32.9% al momento del diagnóstico. Y de este 32.9%, 3% ya tienen una nefropatía manifiesta, es decir, ya tienen clínica. Después de estos diabéticos tipo 2, el 10 al 20% desde su diagnóstico y pasado los 10 o 15 años van a desarrollar nefropatía diabética. Y eso generalmente va a variar acorde a las etnias. En la población caucásica la prevalencia de nefropatía es menor en diabéticos tipo 2 que en diabéticos tipo 1. Es decir, se diagnostica antes en los diabéticos tipo 2, porque ya al momento del diagnóstico de la diabetes hay muchos que tienen nefropatía, pero el desarrollo en sí es mucho mayor en el paciente diabético tipo 1. La diabetes 1 es una nefropatía que se desarrolla ya pasado unos años del diagnóstico, generalmente pasados los 10 años del diagnóstico. Entre el 20 y el 30% de los pacientes van a desarrollar nefropatía, y al inicio de su enfermedad generalmente no se hace el diagnóstico porque no tienen nefropatía cuando se hace el diagnóstico de la diabetes tipo 1. El riesgo de esto es muy importante también porque el paciente que en 30 años se mantuvo normoalbuminúrico, es decir, que no tuvo proteinuria, probablemente nunca la vaya a tener. Entonces, si uno de repente tiene un paciente que siempre se mantuvo bien desde el punto de vista renal y hace un deterioro de la función renal, uno debería pensar primero en otra cosa que en una enfermedad renal diabética. Y los pacientes que no tuvieron proteinuria luego de 20-25 años de diagnóstico, tienen un riesgo de desarrollar enfermedad renal del 1%. O sea, los pacientes que menos proteinuria desarrollan van a tener un riesgo de enfermedad renal crónica menor. Esto no se ve muy bien porque lo copié de la pantalla, tampoco me manejo bien con estas técnicas. Pero bueno, este es el último reporte del INCUCAI del 2018, y vemos en la pantalla, ¿se ve ahí la flechita mía? Sí, ¿no? Sí se ve. Sí. Esto que está acá, esta curva que va incrementándose, es el número de pacientes con diagnóstico de nefropatía diabética que entran a diálisis, comparativamente con el que ingresa por nefroangioesclerosis, que es mucho menor, por etiología desconocida, ¿sí? Y fíjense que el de glomerulonefritis se mantiene más o menos constante, siempre los mismos pacientes, pero el de diabetes es considerablemente mucho mayor y va en aumento. Y esta es la incidencia por grupo etario, donde se puede ver que a partir de los 40 años es donde empieza a ser el pico en el diagnóstico de diabetes, de nefropatía diabética, ¿sí? Bueno, hasta 80 o más ya sabemos que a mayor edad también hay una mayor posibilidad de desarrollo de enfermedad renal diabética.
Entonces, ¿cómo podríamos definir la enfermedad renal diabética? Como alteraciones en la estructura y en el funcionamiento del riñón ocasionados por la diabetes. Eso podría ser constatado con una enfermedad renal crónica diagnosticada por un descenso del filtrado glomerular, eso se llama enfermedad renal crónica cuando el descenso del filtrado glomerular es menor a 60 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados, o se encuentra también en una albuminuria o un índice albuminuria-creatininuria mayor a 30 miligramos gramos. Cualquiera de estas nos van a hacer a nosotros diagnóstico de un deterioro del riñón que es compatible con la enfermedad renal diabética. El diagnóstico clínico pocas veces es confirmado por biopsia renal, esto es parte de lo que les explicaba, tiene una evolución a lo largo de los años, se desarrolla alrededor de 20 años de evolución de un paciente diabético, y podía preservarse el término de nefropatía diabética para aquellos pacientes que son confirmados por biopsia su diagnóstico. Entonces, esto también es muy importante porque siempre tomamos al riñón como órgano blanco de la enfermedad de la diabetes, y hoy se sabe que también el riñón enfermo termina, o sea, el paciente con enfermedad renal crónica termina produciendo daños a nivel general que van a favorecer al descontrol de la diabetes o al inicio de la diabetes en un paciente con enfermedad renal. Si uno lograra prevenir o retrasar el curso de la enfermedad renal, también se va a disminuir el riesgo cardiovascular del paciente y el MACE. ¿Sí? El MACE, principal causa de muerte de los pacientes diabéticos. El compromiso renal se inicia antes de la proteinuria y el deterioro de la función renal. ¿Sí? Bien, esto es muy importante porque a nosotros nos tiene que quedar en la cabeza de que nosotros vemos un paciente diabético que tiene enfermedad renal crónica y tenemos que pensar que tiene altísimo riesgo cardiovascular. Y esto es parte de lo que estaba mencionando. Si vemos en la parte de arriba, esto sería una evolución de un paciente desde su diagnóstico hasta una enfermedad renal crónica, 23 años en este caso, ¿sí? Y cómo se va desarrollando o evolucionando la enfermedad renal a lo largo del tiempo. Va a pasar de una normoalbuminuria, que tiene un riesgo de muerte del 1,4%, cuando ya la albuminuria se eleva, va a ser el riesgo de muerte del 3% anual, cuando nosotros ya no tenemos más proteinuria selectiva, o sea, no tenemos más albúmina y tenemos proteinuria, el riesgo de muerte se incrementa a 4,6%, y si nosotros a esto le agregamos un deterioro de la función renal con un descenso del filtrado glomerular, el riesgo de muerte se eleva al 19,2%. ¿Qué pasa con esto? Que la enfermedad renal crónica en sí es un factor de riesgo independiente para aumentar el riesgo cardiovascular y la muerte. Esto es parte de lo que habíamos mencionado anteriormente, que la afección renal compromete todos los compartimentos del riñón. Esto es esquemáticamente un riñón, una nefrona normal, y esto es una patológica. ¿Y qué es lo que produce la diabetes? La diabetes enferma tanto los vasos, esto sería arteriola aferente y eferente, enferma el mesangio, produciendo un acúmulo de sustancias en el mesangio y mayor cantidad de células, afecta el endotelio. Estos son glóbulos rojos, esto es el endotelio capilar, que sería continuación de las arteriolas. Esta es la membrana basal del endotelio, y estos son los podocitos, que sería el epitelio visceral de la cápsula de Bowman, ¿sí? La cápsula de Bowman se continúa a este nivel con el podocito. ¿Esto por qué lo puse? Porque la principal afección para que un paciente tenga proteinuria, como pasa en los pacientes diabéticos, es la afección a nivel del podocito, ¿sí? El podocito que tiene, acá se ve el podocito de este lado, que tiene muchos pedicelos, que son como indentaciones, ¿sí? Y todo eso produce la barrera de filtración. De este lado ustedes lo ven liso, pelado, y es porque se
pierde la barrera de filtración, que es lo que favorece al pasaje de proteínas, inicialmente albúmina, de menor tamaño, y posteriormente proteinurias, proteínas de otros pesos, como inmunoglobulinas, por ejemplo, y otras sustancias como antitrominados y demás. Entonces, si nosotros hablamos de que un individuo más o menos a los 40 años ya se puede hacer un diagnóstico de diabetes tipo 2 y evoluciona hasta los 65 años, podemos decir que partimos de una etapa preclínica en la que nosotros desconocemos que el paciente tiene deterioro del filtrado glomerular y que no tiene proteinuria, y sin embargo, acá vemos la curva marroncita se refiere al filtrado glomerular en el tiempo, y la curva violeta la proteinuria. Entonces, al principio, desde una función renal normal, se va a producir en una etapa preclínica de la diabetes, de la nefropatía diabética, un estado de hiperfiltración, ¿sí? Porque después vamos a ver, se exige al riñón a filtrar. ¿Le escuchan a Romina ustedes? No. No, no, Roberto. A ver, voy a escribir. Se paralizó la imagen también. Sí, Le debe haber cortado internet. sí, se ha cortado internet. Ah, se fue. Claro, se le debe haber cortado. Ahí está, a ver. ¿Volviste? ¿Volviste? No me di cuenta, yo seguía hablando y ahí está. Quedé en ¿no es cierto? Sí. Ahí estaba, sí. Ahí estabas. Bueno, entonces, acá hay una hiperfiltración, eso también es daño renal, ¿sí? Y a este nivel tenemos un nivel de albuminuria, primero en 0 y después que se va incrementando, después se transforma en proteinuria hasta llegar a estadios mucho más elevados. Y a su vez, tenemos una etapa en la que el filtrado glomerular está elevado, una etapa en la que el filtrado glomerular está normal y después decrece. Esta etapa de hiperfiltración se va a asociar con una hipertrofia en el riñón, que también está demostrada por la glicosilación no enzimática de las distintas sustancias, va haciendo que también aumente de tamaño los riñones, y eso es lo que pasa en los diabéticos. Por eso muchas veces se le hace una ecografía a un paciente renal avanzado, diabético, y los riñones siguen siendo de tamaño normal, porque tienen tanto depósito de glucógeno y de sustancias hialinas en el mesangio y en las distintas áreas que hacen que aumente el tamaño del riñón. Después está la expansión, como decíamos recién, mesangial, glomerular, la membrana basal que se altera, todo eso que pasa ya con la nefropatía incipiente. Después ya se hace el diagnóstico de nefropatía porque se encuentra la proteinuria, ¿sí? Y acá empieza a haber en el riñón otras lesiones como son los nódulos de Kimmel-Wilson y otras enfermedades, afecciones del túbulo intersticio y demás. A ver que ahora, ahí está. Esto lo puse para ver un poquito, que todos los compartimentos del riñón están afectados. Por eso decíamos, no es solamente una nefropatía, sino se afectan todos los compartimentos. A nivel del glomérulo, esto es un glomérulo, el depósito de sustancia, que lo podemos ver a mayor tamaño acá, ¿sí? Esta sustancia hialina que tiene que ver con la glicosilación no enzimática de proteínas, y a nivel del arteriolo aferente y eferente, ¿sí? Con este depósito importante y aumento de las paredes de los vasos. A nivel de los podocitos que decíamos recién, de este lado, esto es una microscopía electrónica, de este lado tiene toda indentaciones como si fueran pelitos que hacen la barrera de filtración, acá se ven claritos, y fíjense acá como la misma membrana basal se encuentra muy engrosada y prácticamente están borrados, acá quedan algunos pedicelos, pero están borrados casi todos los pies de los podocitos, ¿sí? También hay lesiones vasculares, fíjense el engrosamiento que tiene esta arteriola que está acá arriba,
Y después hay lesiones tubulointersticiales que van desde la inflamación crónica, todos estos son mononucleares, a la fibrosis de todo el intersticio. Estos son los túbulos, ¿sí? Eso a título informativo nomás, porque no sabía quiénes iban a escuchar la charla. Después, a raíz de todo esto, ¿qué se fue evidenciando este último tiempo? Que la enfermedad renal diabética no solo tiene un fenotipo clínico, sino que ya se han visto que hay dos fenotipos clínicos y que inclusive estos dos fenotipos se pueden superponer entre sí. El fenotipo proteinúrico, que es el que venimos hablando nosotros, y del inicio de primero una hiperfiltración, donde puede haber algo de albúmina, después albuminuria, después proteinuria, y así a la enfermedad renal crónica. Pero hay un fenotipo también, y que no es menor, porque es el 51% de los diabéticos tipo 2 y el 24% de los diabéticos tipo 1, es un fenómeno no proteinúrico, que se da más en mujeres, con predominio de lesión macroangiopática, o sea, en los vasos de mayor tamaño, mayor compromiso tubulointersticial, menor tiempo de evolución de la diabetes, en pacientes que no son tan fumadores, que tienen menos lesiones microvasculares y que tienen mayor prevalencia de síndrome metabólico. Comparado con el fenotipo que nosotros venimos viendo proteinúrico, que es más predominante en hombres, con componentes de síndrome metabólico, tabaquista, tiene mucha lesión microvascular, ¿sí? Y mucho compromiso glomerular. Entonces, ¿qué causas van a definir que el diabético se presente de una u otra manera en su nefropatía o en su enfermedad renal diabética? La genética, hay factores hormonales, el grado de hiperfiltración que tenga, el manejo, por supuesto, el tratamiento que reciba cada uno, va a hacer que pueda virar a un fenotipo al otro o a una forma superpuesta. Entonces podemos decir que nosotros podemos tener diabéticos que no tengan albuminuria y que tengan función renal normal, podemos tener diabéticos que estén hiperfiltrando, que tengan o que no tengan albuminuria, podemos tener pacientes con micro o macroalbuminuria que hayan deteriorado su función renal o que tengan función renal normal, y después podemos tener pacientes que no tengan albuminuria y que tengan alteración de la función renal, y estos son los pacientes que serían del fenotipo no proteinúrico. ¿Y cuál es la fisiopatología? Bueno, hay una hipótesis hemodinámica en donde dice que la hiperglucemia induce mediadores vasoactivos, como por ejemplo aumento del óxido nítrico, el COX-2, la quinina, el péptido natriurético atrial. Todas esas sustancias actúan sobre la arteriola aferente, que es la arteriola que llega al riñón, a la nefrona, produciendo vasodilatación. Y a su vez hay otros mediadores que son vasoactivos, vasoconstrictores, como la angiotensina, el tromboxano, la endotelina y especies reactivas de oxígeno, que hacen que se contraiga la arteriola eferente, y esta dilatación de la aferente y contracción de la aferente hace que se aumente la presión dentro del glomérulo, aumenta la presión de filtración y aumenta, por ende, el filtrado glomerular. Al aumentar el filtrado glomerular, que es la presión dentro del glomérulo, puede hacer también que se empiecen a producir pérdida de proteínas, inicialmente albúmina, a través de la membrana. Hay una hipótesis tubular. Esta hipótesis tubular es muy interesante por la implementación ahora de lo que son toda la terapéutica contra los SGLT2, y esta hipótesis tubular habla sobre el pasaje, digamos, toda la glucosa, el sodio que está en sangre, va a filtrar libremente a través del glomérulo, y a nivel del túbulo contornado proximal va a ser reabsorbido a través de unos cotransportadores de sodio y glucosa que se llaman SGLT, ¿sí? Hay del tipo 1 y hay del tipo 2. La mayoría, el 90%, son el SGLT2 y el 10% restante el SGLT1. ¿Qué pasa en el riñón? En el riñón, después del asa de Henle, bueno, primero está el túbulo contornado proximal, después está el asa de Henle, sí, que continúa, y a nivel del distal del asa de Henle, ya donde aparece el túbulo distal, hay
un epitelio especializado a nivel de la membrana que se llama la mácula densa. Esta mácula densa sensa distintas sustancias que llegan, que serían los solutos que llegan a la mácula densa, y que, lo vemos mejor en esta imagen, llegan a la mácula densa sensa y da una comunicación al glomérulo para que haga determinada cosa. Este es un glomérulo normal y este es un glomérulo de un paciente diabético. Acá nosotros podemos ver que ha filtrado estas bolitas que se ven acá, sodio y glucosa, y que acá a través de los SGLT se reabsorbe acoplado el sodio y la glucosa. ¿Qué pasa en el paciente diabético? Hay una upregulation de los receptores que hace que se aumente la reabsorción del sodio y de la glucosa, y que a nivel distal, en el asa de Henle, ¿sí?, haya una menor cantidad de soluto. Esta menor cantidad de soluto que llega a la mácula densa es interpretada por la arteriola aferente, que es donde llega la comunicación de la mácula densa, como que el paciente está hipervolémico. Entonces, ¿por qué? Porque hay poco sodio y mucho líquido. Entonces, ¿qué hace el asa aferente? Vasodilata. Y al vasodilatar hace que el riñón hiperfiltre, que es parte de lo que expliqué anteriormente. Entonces, el paciente hiperfiltra por este mecanismo. Y ahí es donde tienen acción todos los inhibidores de los SGLT2 para evitar que se produzca esta vasodilatación, esta hiperfiltración a nivel renal. ¿Se entendió eso? Sí. Muy bien. Bueno, entonces después hay una combinación de esta teoría hemodinámica, de la teoría tubular, ya que la teoría hemodinámica a la larga, con todo el depósito de sustancias a nivel vascular y demás, produce una reducción de los capilares peritubulares y una reducción del flujo, y eso baja la oferta de oxígeno a nivel renal. Y por otro lado, la teoría tubular, ¿qué pasa? Al pasar más cantidad de solutos, hace que las bombas del túbulo contorneado proximal trabajen mucho más y aumenten el consumo de oxígeno. Entonces todo esto lleva a una isquemia. Cuando nosotros hablamos de isquemia, hablamos de la máquina que produce oxígeno en las células. Entonces estamos hablando de las mitocondrias. Se produce una disfunción mitocondrial que lleva a la isquemia, que lleva a la fibrosis y que lleva a la insuficiencia renal. Entonces, esto es parte de lo que nosotros ya sabemos, que la resistencia a la insulina tienen 4 órganos, son los principales en el desarrollo de la resistencia a la insulina, que es el hígado, el tejido adiposo, el músculo y el páncreas, ¿sí? Pero a todo esto nosotros en el paciente renal le tenemos que agregar el grado de inflamación por toxinas urémicas, el estrés oxidativo producido por todo esto que el paciente, toda esta respuesta inflamatoria del paciente que está generada por no poder eliminar esos tóxicos, parte del sedentarismo, deficiencia de vitamina D que tienen estos pacientes porque no cumple el último metabolismo de la producción de la vitamina D, la acidosis metabólica, el aumento de adipocinas, la anemia y la alteración de la microbiota intestinal. Todo esto se agrega a la resistencia a insulina y hace que la enfermedad diabética se complique o una resistencia a insulina todavía se agrave más. Esto lo había puesto cuando hablábamos, bueno, del diagnóstico de la enfermedad renal diabética, la albuminuria, y era solo a título recordatorio, cuando nosotros consideramos que aparece la albuminuria. Cuando es menor de 30, nosotros lo podemos hacer por una muestra al azar en orina de la mañana, y esto está calculado en miligramos gramos, o podemos hacerlo en una orina de 24 horas, o en un tiempo definido también está descrito, o sea, por ejemplo, en un número tal de horas, ¿sí? La muestra al azar a la mañana, que es de la primera orina de la mañana, tiene que ser menor a 30 miligramos gramos para que uno diga que es normal. La colección de proteínas de 24 horas de albúmina tiene que ser menor a 30 también. Microalbuminuria cuando va de 30 a 299 y cuando también en orina de 24 horas de 30 a 299, esto sería una nefropatía incipiente,
y mayor de 300 cuando ya hay proteinuria y hablamos de una nefropatía establecida. ¿Cómo nosotros recolectamos la muestra para decir que el paciente tiene albuminuria? Hacemos una muestra a la mañana, la muestra da positiva, debemos descartar todas las causas que nos pueden llevar a una elevación transitoria de la albuminuria, como puede ser una infección urinaria, como puede ser ejercicio físico. Descartando todas esas cosas, debemos repetir esa albúmina de los 3 a los 6 meses para poder decir que el paciente tiene microalbuminuria o albuminuria. 2 de 3 muestras positivas. En los pacientes diabéticos, en el diabético tipo 2, debe hacerse un control, una relación albúmina-creatinina cuando el paciente no tiene todavía proteinuria, anualmente a partir del diagnóstico en el diabético tipo 2 y a partir de los 5 años en el diabético tipo 1. La hiperfiltración. ¿A qué llamamos hiperfiltración? Cuando el filtrado glomerular es mayor a 130 mililitros por minuto. Esto hay que ajustarlo a la edad, por supuesto, porque nosotros sabemos que fisiológicamente desciende 1 mililitro por minuto por año el filtrado en un paciente mayor de 40 años. O sea que si uno dice que el paciente tiene 70 años, ya tiene prácticamente 30 mililitros que tienen que ver con el paso de la edad, ¿sí? ¿Y cómo vamos a hacer el control o el seguimiento? El seguimiento del paciente se hace por fórmulas, ¿sí? Sobre todo MDRD, ¿sí? Y entonces nosotros podemos estimar por fórmula al paciente una vez por año en los pacientes desde el momento del diagnóstico en el paciente diabético tipo 2 y una vez cada a partir de los 5 años en el diabético tipo 1. Esa es la recomendación, ¿sí? Después uno ve si obviamente si son positivos, cómo se le hace el seguimiento. Y esto me pareció muy interesante porque para saber en un paciente diabético, no solo la diabetes genera hiperfiltración, sino también la obesidad, cuando el paciente tiene un Body Mass Index de 30, adiposidad central, cuando la circunferencia de cintura en los hombres es mayor a 100 y en las mujeres mayor a 85. En pacientes ya con prediabetes también tienen hiperfiltración. Y en pacientes, en este caso en pacientes renales, cuando ya tienen el descenso de bicarbonato plasmático, eso también les produce hiperfiltración. En el grafiquito de al lado podemos ver en las ordenadas que está el clearance de creatinina y en abscisas están las distintas posibilidades clínicas de los pacientes. Cuando el paciente, por ejemplo, el rojito, cuando el paciente tiene la glucosa normal, ¿sí? Cómo está el clearance de creatinina en un paciente diabético, que ya está medio elevado, a pesar de que la glucosa en sangre es normal. Cuando la glucosa en sangre es normal, fíjense cómo se incrementa el filtrado glomerular ya cuando el paciente tiene una glucosa alterada, ¿sí? Cuando el paciente es diabético, ya el paciente está hiperfiltrando, ya en 140 de clearance de creatinina, ¿sí? Está hiperfiltrando, y cuando el paciente ya prácticamente es diabético y tiene normalbuminuria, ya sube otro poquito, cuando el paciente tiene microalbuminuria sube más, pero ya cuando hay nefropatía evidente, el filtrado glomerular desciende. Entonces sabemos que cuando empeora el control glucémico, aumenta la hiperfiltración y en los estadios tempranos ya lo podemos ver. Esta hiperfiltración es 6 veces más frecuente en el diabético que en otras causas de enfermedad renal. Y si hay diabetes más hiperfiltración, el filtrado glomerular, en lugar de tener una caída de 1 mililitro por minuto por año, tiene una caída de 5 mililitros por minuto por año, ¿sí? Entonces podemos decir que es una pérdida de función renal acelerada. Esto también me parece muy importante. En todas las guías siempre menciona como el objetivo glucémico el control con hemoglobina glicosilada. Y nosotros tenemos que saber que en los pacientes con enfermedad renal crónica tienen muchísimas interferencias que producen falsos positivos o falsos negativos, o podemos decirle falsos incrementos o falsos decrementos de la hemoglobina glicosilada. Por ejemplo, cuando el paciente está urémico, se produce una competición entre los carbamilos y la hemoglobina y la glicosilación de la hemoglobina, que hace que el paciente tenga un falso incremento de la hemoglobina glicosilada.
si hay acidosis urémica, si hay, por ejemplo, el paciente está anémico, si hay número de triglicéridos elevados, si hay opiáceos que también reciba tratamiento el paciente, si encima se agrega alcoholismo, todas estas cosas alteran en aumento la hemoglobina glicosilada. Y falsos descensos de hemoglobina glicosilada los dan el consumo de la vitamina C, las transfusiones, ¿sí?, las embarazadas, la deficiencia del hierro, las flebotomías, la anemia hemolítica, todas estas condiciones también alteran la hemoglobina glicosilada en todos los pacientes, pero principalmente en los pacientes renales. Entonces no es específica para poder decirnos en qué situación está el paciente. Y no solo eso, sino que acá no se ven bien los gráficos, son 4 pacientes, cada gráfico es un paciente, el control ambulatorio por monitoreo glucémico de los 4 pacientes. Los 4 pacientes tienen hemoglobina glicosilada de 8, pero fíjense, así lo que se alcanza a ver, cómo es la variabilidad de estos pacientes. No todos los pacientes tienen la misma curva glucémica. Esto se llama variabilidad glucémica. Y esto es muy peligroso para un paciente, sobre todo un paciente con enfermedad renal crónica. Entonces, nosotros tenemos que saber que la hemoglobina glicosilada es un promedio que va de los 2, que sería de los 60 a los 90 días hacia atrás, pero no nos está marcando cómo es la curva del paciente a lo largo del día, nos está marcando un promedio. Y esto para un paciente renal es un poco preocupante. En este gráfico yo les quería poner, porque bueno, hay muchas determinaciones que siempre se está evaluando para ver cuál es la mejor para valorar a un paciente renal crónico. La hemoglobina glicosilada, que es la primer columna, no se alcanza a ver bien, pero da un tiempo de medición o de vida que hace promedio de 2 a 3 meses. ¿Sí? El costo es intermedio, no es un costo muy barato, es más barata todavía la fructosamina, pero es un promedio, ¿sí? La variabilidad entonces glucémica que puede tener el paciente sigue siendo alta. Y después están abajo, que dice factores o fuente de variabilidad, todas las que habíamos hablado mencionalmente. En la segunda columna aparece la albúmina glicada, ¿sí? Después salió la albúmina glicada, ¿por qué? Porque el rango en el que se podía evaluar eran 2 a 3 semanas. Entonces se decía, bueno, en estos pacientes nosotros vamos a tener algo más aproximado de lo que le está pasando el último tiempo al paciente. Pero ¿qué pasa? También tiene una variabilidad glucémica muy alta y se ve muy afectado por la proteinemia del paciente, por la proteinuria del paciente, si el paciente tiene alguna enfermedad hematológica, el uso de corticoides, etcétera, etcétera. Y después está la fructosamina en la tercera columna, donde nosotros podemos ver también, evalúa entre 2 a 3 semanas, es un test barato, pero también tiene una alta variabilidad en el control glucémico del paciente. Y lo último que salió es un promedio de estas dos, la albúmina glicada. La albúmina sobre la hemoglobina glicosilada. Tiene una buena correlación con la función de la célula beta, refleja la función hepática y el grado de fibrosis hepática, refleja el control glucémico a corto plazo, ¿sí? Es indicador de microangiopatía en la diabetes tipo 2, predice complicaciones macrovasculares, el índice de diabetes fulminante, y está asociado con el deterioro cognitivo en la población mayor, o sea, como que es excelente, pero también es un índice, también es un promedio que no evalúa la variabilidad glucémica del paciente. Entonces, el monitoreo glucémico para nosotros es el método de elección para el control de los pacientes con una enfermedad renal. Estamos hablando de que más todavía la enfermedad renal avanzada. En los primeros estadios de las enfermedades renales, estadio 3A, 3B, uno puede seguir controlando hasta 4, podemos seguirlo controlando con una hemoglobina glicosilada. Pero después ya sabiendo que la acidosis metabólica, que la anemia, todas las cosas que afectan la hemoglobina glicosilada, no parece ser un parámetro que uno debiera seguir. Entonces, evaluando un poco cuáles son los factores de progresión en la enfermedad renal diabética, tenemos uno principal y muy importante es el control de la presión arterial. Segundo, el mal control glucémico.
Tercero, la hiperfiltración e hipertensión intraglomerular, como ya lo vimos. Cuarto, la proteinuria, y hay otros como la obesidad, la dislipemia, el tabaquismo, sedentarismo, que serían el manejo de todas las otras comórbidas que tiene el paciente. Entonces, vamos, si ustedes quieren, no tienen alguna preguntita, paso a lo que sería el tratamiento no farmacológico. Dale, vas por mí. ¿Sí? Es mucha la información, entonces trato de ser un poco sintética y darle algunas cosas más importantes. Con respecto a la hiperfiltración hay que evaluarla, ¿sí? Hay que evaluar diariamente todos los factores que pueden producir hiperfiltración en los pacientes, enseñarle a los pacientes cuáles son los factores que producen hiperfiltración, la dieta, la ingesta del sal, el control glucémico, la ingesta de AINES y antihipertensivos, los contrastes y otros nefrotóxicos. Entonces acá me pareció interesante ponerles también cómo es la recomendación del consumo de sal. La recomendación del consumo de sal es de 4 gramos de sal por día, lo cual equivale a 68 miliequivalentes de cloruro de sodio. Esto a nosotros nos sirve porque nosotros podríamos, si tenemos una cantidad de sodio que nosotros le queremos indicar específica al paciente, hacer unas cuentitas como para saber cuánto le tenemos que dar. Nosotros sabemos que el 40% de la sal del cloruro de sodio es sodio, ¿sí? El peso molecular del sodio es 58.5 y de ahí sabemos que el sodio sería el 23 como peso molecular y el cloro 35.5. Si nosotros la cantidad de sal que el paciente consume la dividimos por 2,5, eso nos va a dar un resultado de la cantidad de sodio que ingiere. ¿Sí? Y a la inversa, si nosotros queremos al paciente darle una determinada cantidad de sodio, podemos multiplicar esa cantidad de sodio que le queremos dar por 2,5 y eso va a ser igual a la cantidad de sal que el paciente puede consumir por día. Yo lo que más utilizo, por ejemplo, es esto, para saber si el paciente es adherente o no a la dieta hiposódica. Si uno le hace, porque nosotros por ahí hacemos bastante orina de 24 para ver cuál es la proteinuria en 24 horas, y cuál es el clearance también, porque muchas veces lo hacemos medido, dividimos, yo solicito el ionograma urinario, el sodio urinario, y el sodio lo podemos dividir por 17, y eso nos va a dar como resultado la cantidad de gramos que el paciente ingirió las últimas 24 horas. ¿Sí? No es reflejo de lo que consume siempre, pero sí las últimas 24 horas. Por supuesto que no hay que decirle al paciente que uno va a hacer esta cuentita, si no se cuidan todo el día anterior. Esto es para hablar un poquito de por qué reducimos la ingesta proteica en los pacientes, ¿sí? La urea, sabemos nosotros que es el principal ion o el principal metabolito que se elimina, soluto, que se elimina a nivel renal. A mayor ingesta proteica, mayor clearance de creatinina. Nosotros vemos acá en el primer gráfico, está demostrado que se aumentan las proteínas de la dieta, que nosotros tenemos acá en abscisa la proteína de la dieta, y en ordenadas tenemos el clearance de creatinina, vemos como a medida que el paciente aumenta la cantidad de gramos por kilo por día, aumenta a la vez el clearance de creatinina. O sea que es directamente proporcional con el clearance de creatinina. O sea que podemos decir que la urea o la ingesta de proteína en la dieta aumenta el filtrado glomerular. Y en el segundo gráfico nosotros podemos ver cómo a lo largo del tiempo, y en esta línea que se ve dibujada en el centro, ¿sí? El flujo urinario se mantiene constante. Y en esta tenemos la excreción de urea. Fíjense cómo varía la excreción de urea, ¿sí? A lo largo del tiempo, varía la excreción de urea, pero siempre el flujo urinario se mantiene constante. Y eso tiene que ver porque el riñón necesita que se maneje un flujo urinario constante. El riñón no puede, si nosotros eliminamos gran cantidad de urea, eliminar por ósmosis gran cantidad de líquido, porque si no se deshidrataría. Entonces, tiene un mecanismo compensador que hace que el flujo urinario se pueda mantener constante. Pero esto lo hace a costa
de un gran trabajo energético, ¿sí? A mayor ingesta proteica hay mayor excreción de urea. La mayor excreción de urea no se logra, o sea, sin aumento del flujo urinario, ¿sí? Y esto depende de la capacidad de concentración renal, cómo el riñón concentra. El riñón va a tratar de eliminar siempre la misma cantidad de orina, y eso lo hace con un intenso trabajo metabólico. Entonces, nosotros acá vemos esto que yo le decía, esto sería la excreción de solutos en orina, esta sería la excreción de urea, y esta sería la excreción de sodio, para tener una idea que el principal soluto que se elimina en la orina es la urea, y el sodio es bastante menor, que sería menos de la mitad de la cantidad de urea que se excreta. Y en este otro podemos ver, a nivel comparando plasma y orina, plasma es el rojo, orina es el azul, como la cantidad de urea que nosotros tenemos en orina es muchísimo más alta que la cantidad que tenemos en plasma. Y esto es un trabajo metabólico que hace el riñón. En cambio, la cantidad de sodio es prácticamente similar o con poca diferencia entre la cantidad plasmática de sodio y la concentración urinaria del mismo. Entonces nosotros podemos decir que a mayor ingesta proteica va a haber mayor liberación de aminoácidos que caigan a nivel renal, que se filtren a través del glomérulo, que sean reabsorbidos en el túbulo contorneado proximal al principio. Esto lo hacen a través de acoplamiento con aumento de la reabsorción de cloruro de sodio, lo que hace que llegue menos llegada de sodio a la mácula densa. Esto desactiva el feedback tubo-glomerular, que era esa información que yo les decía que transmitía la mácula densa a la arteriola, baja la resistencia de la arteriola aferente y se produce un incremento de filtrado glomerular. Entonces, a mayor ingesta proteica, mayor filtrado glomerular. También el resto de los productos finales del metabolismo, si son los de hidrato de carbono solo, son agua y dióxido de carbono, lo cual se elimina el agua a través del riñón, el dióxido de carbono a través de vías respiratorias y renal, pero para eliminación de proteínas, nosotros tenemos que eliminarlo a través de urea, a través de creatinina, de amonio, de otras sustancias, ¿sí? Ácido úrico, protones, lo cual implica un intenso trabajo energético. Bien, eso eran dos cositas para explicar por qué las principales recomendaciones son la dieta, la ingesta de líquido y abandonar el consumo de sal para todos los pacientes renales, especialmente los diabéticos. Y ahora quería mencionar un par de cositas con respecto a los antidiabéticos orales y mostrarles esto que es del ADA del año pasado, de la Asociación Americana de Diabetes, para que veamos esta tablita, cómo debería ser nuestra exigencia de control glucémico a través del objetivo de la hemoglobina glicosilada en los pacientes, según el riesgo. En pacientes que tienen alto riesgo de hipoglucemia, el primer parámetro de hipoglucemia, uno debería ser más flexible en cuanto a qué objetivo de hemoglobina glicosilada quieres llegar. Al paciente que tiene bajo riesgo de hipoglucemia, debe uno ser más estricto. La duración de la enfermedad también, a medida que pasan los años y que es una larga evolución, uno debiera ser más flexible y más estricto cuando el paciente tiene reciente diagnóstico. La expectativa de vida también. Las comorbilidades importantes, cuando el paciente tiene muchas comórbidas, el objetivo tiene que ser más flexible. Con las complicaciones vasculares establecidas también uno debe ser más flexible. Cuando el paciente no tiene expectativa de vida o está muy desmotivado, seguramente que también vamos a ser mucho más flexibles. Y cuando el paciente tiene escaso apoyo, también los objetivos deberán ser más flexibles. Entonces, el objetivo CADIGO, a pesar de todo lo que nosotros venimos mencionando, y también de la Asociación Americana de Diabetes, es que el objetivo en los pacientes renales, que los pacientes renales diabéticos ya uno los considera como pacientes flexibles, sobre todo cuando tienen enfermedad renal avanzada, uno debiera considerar un objetivo de hemoglobina glicosilada de 8,5. Eso es lo que dijo CADIGO en el 2019, a pesar de la variabilidad glucémica y todas esas otras cosas que yo le mencionaba.
La metformina, me pareció importante ponerlo, porque la metformina tiene importantísimos beneficios en el control del paciente, es de costos muy accesibles, muy barato, no solo actúa, tiene dos mecanismos, no solo actúa a nivel directo en el colon, disminuyendo la captación de glucosa, sino que actúa a nivel indirecto por múltiples mecanismos, mejorando la resistencia insulínica. Su excreción es renal y tiene como un efecto colateral, pero el efecto colateral de la acidosis láctica se da generalmente en dosis muy elevadas, prácticamente no en las dosis de tratamiento, y muchas veces cuando se asocia con otras patologías que pueda tener el paciente que produzcan acidosis láctica. Entonces nosotros cada vez se va estirando más la metformina en su uso en cuanto al avance de la enfermedad renal. Antes con 45 de filtrado glomerular la metformina se debía suspender, ahora todavía la metformina se usa con clearance de 30 mililitros y probablemente se pueda llegar a bajar un poquito más, o sea, utilizarse con clearance un poco más bajo. Lo que sí tenemos que saber es que hay que reducir la dosis a la mitad, ¿sí? Y monitorear la función renal y bueno, las posibilidades de que el paciente haga acidosis, ¿sí? ¿Cuál es el impacto de la metformina? Esto ya se vio en el estudio UKPDS. Reducción de las complicaciones macrovasculares, reducción de muerte en el 27% en el UKPDS, reducción de complicaciones microvasculares y el descenso de la hemoglobina glicosilada. Si nosotros lo vemos en este grafiquito, ¿Cómo? ¿me habían preguntado algo o no? No. Bien. La hemoglobina glicosilada mejora la disfunción endotelial, el estrés oxidativo, disminuye las moléculas de adhesión, y esto redujo el porcentaje de infarto agudo de miocardio en un 33%. Disminuye también, la metformina disminuye la síntesis proteica, mediado por mTOR, reduciendo la hipertrofia cardíaca, disminuye la disfunción endotelial, disminuye la apoptosis y la fibrosis, también disminuye la insuficiencia cardíaca y disminuye la disfunción endotelial vía reducción de apoptosis y fibrosis, y mejoraría la cardiomiopatía diabética. Entonces, hay menores eventos cardiovasculares con el uso de metformina, hay una reducción del deterioro microvascular, hay menor incremento del peso y no se asocia el tratamiento con hipoglucemias. Acá le voy a mencionar algo sobre las sulfonilureas, muy cortito, que las sulfonilureas prácticamente con un clearance de 45 se tienen que suspender, ¿sí? Con un clearance más bajo de 45. Las que más se utilizan son la glimepirida y la gliclazida. La gliclazida por su importantísimo efecto cardiovascular, pero el fenómeno muy importante que tienen es que tienen altísimo riesgo de hipoglucemia. Son muy buenas para el manejo y para el descenso de la hemoglobina glicosilada, pero tienen alto riesgo de hipoglucemia. Las glinidas, que serían repaglinida y natriglinida, también se pueden utilizar con precaución. Lo que tienen es la posibilidad de producir una reabsorción de líquido y de producir edema en los pacientes, entonces hay que tener un poco de cuidado, pero los sincretinomiméticos, que serían los SGLT2, agonistas SGLT2, nosotros tenemos en el mercado liraglutide y dulaglutide, de la obesidad ahora, se pueden utilizar pero hasta un clearance de 30, liraglutide hasta un clearance de 30, ya menor a 30 no hay experiencia, pero próximamente seguramente también se lo va a avanzar en el tratamiento para otros pacientes por los importantes efectos cardiovasculares que tienen. Y los inhibidores de DPP4, ¿sí? Estos también, nosotros de estos tenemos la linagliptina, que es la que se puede utilizar hasta en el paciente con estadio renal avanzado, y las otras gliptinas también se pueden utilizar hasta 30 de clearance, más o menos se pueden utilizar todas las gliptinas.
y ahora se está viendo también que la vildagliptina y la sitagliptina probablemente se puedan utilizar con cleans de creatinina más bajos que 30. ¿Sí? Siempre hay que reducir la dosis a la mitad, pero que se pueden utilizar. No le hablé de los SGLT2 porque, bueno, eso de los SGLT2 algo les mencioné de cómo funciona su tratamiento, y los SGLT2 tienen como desventaja que cuando la función del riñón y la función tubular ya se está deteriorando demasiado, como pasa en el enfermo renal crónico avanzado con un clearance menor a 30, ya no tienen efecto, es decir, no se pueden utilizar porque no tienen efecto. ¿Sí? Y bueno, pasamos a dos cositas de la insulina. Los riñones participan en la metabolización de la insulina. ¿Sí? La insulina difunde a través de los capilares peritubulares a las membranas y se reabsorbe la insulina filtrada por el glomérulo y también se degrada y bueno, se metaboliza. Nosotros en los pacientes renales tenemos riesgos de que los pacientes estén en desequilibrio glucémico porque tienen muchos factores que hacen que tengan hipoglucemia y otros factores que hacen que tengan hiperglucemia. Por ejemplo, hipoglucemia, el paciente puede tener hipoglucemia porque come menos porque está urémico, porque ha disminuido su gluconeogénesis renal, el riñón también forma glucosa, ¿sí? Por reducción del clearance de la insulina, entonces la insulina no se excreta, no se elimina y se acumula, por disminución de clearance de otras drogas, pérdida de glucosa en el dializado, la difusión de glucosa al eritrocito, bueno, hay múltiples causas que pueden hacer que el paciente renal tenga hipoglucemia, y pueden hacer otras causas que tengan hiperglucemia, como bueno, la diabetes, la ausencia de excreción del exceso de glucosa, el aumento del clearance de la insulina en la diálisis saca la insulina, entonces eso puede hacer que el paciente haga hiperglucemia, y después las hormonas contrarreguladoras. Por ejemplo, cuando uno lo conecta al paciente a una diálisis, el paciente hace que lo hace por la difusión al líquido de diálisis, hace que se liberen hormonas contrarreguladoras y que se la glucosa. ¿Quiénes son los candidatos a insulinizar? Esto era solo a título informativo, que en el paciente renal crónico se manejan las mismas consideraciones que para cualquier otro paciente diabético. Cuando la hemoglobina glicosilada es mayor a 10, cuando se encuentra glucemia al azar mayor a 300, cuando la glucemia en ayunas es mayor a 250, cuando el paciente está catabólico, tiene cetonuria, o tiene síntomas compatibles con diabetes, como son poliuria, polidipsia y pérdida de peso. La insulinización en estos pacientes, si el paciente no tiene una enfermedad renal crónica avanzada, las dosis van a ser las mismas que en los pacientes que están fuera que no tienen enfermedad renal, pero ya cuando el filtrado glomerular baja por el 50 mililitros por minuto, uno debe hacer un ajuste del 25% de la dosis que la administra. Y si la función es menor a 10 mililitros por minuto, debe reducir a más del 50% la dosis. La diálisis, ¿qué pasa? Puede aumentar el requerimiento de insulina, por eso que decíamos que a veces la máquina de diálisis, el filtro de diálisis hace clearance de insulina, saca la insulina, y la dosis necesaria de inicio de tratamiento puede llegar a ser superior a la que uno utiliza en un paciente que no está en diálisis. Y también puede pasar que el paciente, en lugar, como mejora su resistencia a la insulina durante estando en tratamiento, pueda requerir menos dosis de insulina. El monitoreo glucémico, dijimos que es el método de elección para medir a estos pacientes, y tener en cuenta, para no ahondar más, que en el paciente con enfermedad renal avanzada, especialmente en diálisis, no se debe utilizar la hemoglobina glicosilada como objetivo terapéutico, por todo lo que mencionamos. También hay distintos trabajos que hablaban y estudiaban los controles pre y post o intratratamiento dialítico con monitoreo glucémico, pero eso no está recomendado porque dado que
la diálisis puede al paciente producirle muchos efectos, tanto contrarreguladores, como mencionábamos recién, como otros efectos sobre las dosis de insulina y demás, no están recomendados estos controles porque no van a servir para tomar una conducta terapéutica. Sí se recomiendan los pacientes que están haciendo nutrición parenteral, porque en general, si el paciente tenga o no tenga la glucemia más alterada, puede producirle alguna hiperglucemia o desarrollo de resistencia a la insulina. Lo más importante, y es el concepto fuera de la sala de diálisis, debe hacerse el paciente el control glucémico y en base a eso uno hacer el ajuste terapéutico. Y esto, bueno, esto es para los pacientes que uno ve habitualmente y que piensa, bueno, si este paciente presentó determinada condición clínica, puede ser que sea por la diabetes o puede ser que sea otra cosa que al paciente le está pasando. Y entonces surgen estas interrogantes. ¿Cuándo uno sospechar que el paciente puede tener alguna glomerulopatía asociada o cuando el deterioro de la función renal no está en relación a la cronología que nosotros veíamos de los pacientes con nefropatía diabética? Bueno, cuando el paciente no tiene retinopatía diabética, esa es una cuestión discutible, pero ahí uno puede llegar a pensar que el paciente tiene proteínas y no tiene otra afectación de algún otro órgano blanco, entonces uno está con la duda. Cuando baja mucho la tasa de filtrado glomerular o cuando disminuye rápidamente, cuando hay un aumento de la proteinuria rápido o un síndrome nefrótico de instalación brusca, ¿sí? Cuando hay hipertensión refractaria, cuando hay un sedimento urinario activo, eso es cuando hay hematíes, proteína, hematíes, leucocitos en orina, bueno, pensar que puede estar pasándole otra cosa. Cuando hay signos o síntomas de una enfermedad sistémica que nos hagan pensar que, por ejemplo, el paciente puede tener una diabetes, pero puede tener alguna otra colagenopatía que le afecte el riñón, por ejemplo. Y cuando el paciente reduce el 30% del filtrado glomerular dentro de 2 o 3 meses, posteriores al inicio de un tratamiento con IECA o ARA2, porque bueno, hace pensar en algo más vascular como estenosis de la arteria renal. Y lo último que les quería mencionar es cuando nosotros, comparado con la anterior, cuando nosotros decimos que el paciente tiene indicación de biopsia para saber qué le está pasando. Bueno, es medio parecido al anterior, pero es cuando el paciente tiene un síndrome nefrótico o proteinuria nefrótica de rápida instauración, cuando hay un incremento agudo de la proteinuria más de 0,5 gramos por día en 3 meses, cuando la proteinuria nefrótica no tiene retinopatía y se da en un paciente que tiene diabético en menos de 10 años de evolución de su diabetes, en un paciente que tiene proteinuria mayor a 1 gramo, que también tiene menos de 10 años de evolución de su diabetes, cuando hay deterioro de la función renal rápido en un periodo menor a 3 meses, cuando hay clínica de enfermedad sistémica y cuando hay un sedimento activo. Bueno, y esa es la última de la presentación. Bueno, espectacular charla. Volvé a compartir, así nos vemos. Bueno, Bien. Muy bien, muy buena charla. Es muy intenso todo y los temas da mucho para hablar cada uno, pero quería remarcar algunas cositas de cada una de las cosas como para tener en cuenta. Sí. Así que bueno, no sé A ver si... si hay alguna pregunta. Adriana, Marce. Sí, yo, a ver, ¿hay algún parámetro clínico o de laboratorio que vos te haga pensar que hay un franco compromiso de fibrosis establecido en el glomérulo? Eso es uno, digamos, o sea, ¿qué parámetros te dicen a vos que hay una franca fibrosis? Y lo segundo es, en relación a eso, si, digamos, cuando el paciente hace tratamiento o normaliza más o menos medianamente todos sus parámetros, y esa fibrosis retrograda. Bien, bueno, es algo, ojalá tuviéramos algún parámetro que nos pudiera evaluar fibrosis en el paciente, pero la realidad es que son todos parámetros indirectos que nosotros utilizamos para evaluar, sobre todo
no serían estos pacientes por ese tema de que por ahí los riñones de los pacientes no disminuyen de tamaño, de los pacientes diabéticos. Pero si en un paciente que no sea diabético, uno siempre mira un poco el deterioro de la función renal y vamos haciendo como un análisis indirecto en cuanto a su laboratorio también. Le detectamos, por ejemplo, anemia, vemos que el paciente tiene anemia crónica, vemos que el paciente tiene hipocalcemia o que tiene hipercalemia, está en acidosis metabólica, nos va ayudando para pensar que el paciente tiene una enfermedad renal crónica evolucionada, y eso se correlaciona con la fibrosis. La fibrosis no retrocede, es una cicatriz, y tiene que ver con tejido que se produjo un proceso inflamatorio muy intenso que transformó su fenotipo, digamos, de célula, que puede ser un fibroblasto, que puede ser una célula endotelial, a una fibra colágena. Entonces esto para atrás no vuelve, las células renales no se reproducen, entonces eso es toda una complicación, pero no tenemos ningún parámetro ni a nivel sanguíneo o urinario que a nosotros nos diga que el paciente tiene una enfermedad avanzada, que sería como un sinónimo de la fibrosis. Es triste porque, bueno, así nos pasa que el paciente, sobre todo el paciente que no viene con un control previo, uno no sabe si viene, por ejemplo, con 4 de creatinina, vos no sabés si estás ante una enfermedad aguda o una enfermedad renal crónica reagudizada o una enfermedad terminal. Entonces, Romy, puede... ¿y eso no es indicación de biopsia, no? Es indicación de biopsia cuando vos ves que el paciente, en el caso de tener una creatinina de 4, por ejemplo, pica la creatinina, sigue incrementándose a valores de 0,3 miligramos en el lapso de 6 horas, uno ya piensa que al paciente le está pasando algo, que está deteriorando cada vez más el riñón, y eso va en correlación con la presentación clínica y con el resto de los parámetros que el paciente tenga. Entonces muchas veces los pacientes terminan, en realidad uno alcanza primero si el paciente, uno piensa que es un tratamiento que es una rápidamente evolutiva, por ejemplo una enfermedad de curso agudo y que hace que se deteriore rapidísimo la función del riñón, uno debe ser agresivo con el tratamiento, y muchos de estos pacientes terminan tratados empíricamente y después biopsiados para ver qué era lo que le pasaba, porque la serología que se le puede pedir quizás para alguna colágeno y demás, tarda muchísimo más y uno tiene que ser rápido en la instauración del tratamiento. Y a la par van a pasar pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, que se inmunosuprimen o se le da todo el tratamiento, y son pacientes que son crónicos, que no van a revertir. Está bien. Y una cosa más, te saco un poco de la enfermedad renal por diabetes. No, digo, la nefropatía por IgA en algún Sí. aspecto tiene el mismo mecanismo fisiopatológico, o sea, se ve la hiperfiltración y toda esta cuestión, ¿no? No tiene nada que ver. Todas las enfermedades renales se complican con la hiperfiltración, el consumo de sal, la urea, todas las cosas que mencionamos, se complican todas las enfermedades renales. Inclusive, bueno, nuestro organismo está, que el que no tiene enfermedad renal, quiero decir, tiene su tasa metabólica y energética incrementada para poder eliminar la carga de solutos que uno consume en el día. Pero en la IgA en particular se produce otra fisiopatología, que es la anomalía en la formación de la molécula de la IgA. Entonces se genera un depósito y anticuerpos de esa molécula dentro del riñón. Pero los depósitos y el formato del depósito no es lo mismo que dónde se deposita lo de la diabetes y todo lo que produce la diabetes. Sí, la IgA puede dar una clínica totalmente diferente, ¿sí? Hay scores de IgA porque las manifestaciones pueden ser muy, muy diversas, las presentaciones clínicas y las presentaciones, digamos, en la microscopía óptica pueden ser muy diferentes. O sea, puede virar desde una hematuria que no le produce nada al paciente, que no le produce deterioro de la función renal,
hasta una rápidamente evolutiva que el paciente en el lapso de una semana lo mete a diálisis. Es muy variable la IgA, justo la IgA. Claro, está bien. Y es la más frecuente, de las glomerulopatías es la más frecuente. Está. Sí, nosotros a veces lo vemos en los alcohólicos. Claro. Claro. Sí, sí, igual que también, por ejemplo, lo verás con la celiaquía, con Claro. otras enfermedades inflamatorias intestinales, también por ahí se asocia un Sí. poco más. Desde ya que ya te robo el tips para valorar a ver qué tanto están los pacientes adherentes a Al la sodio, hipostódica, ¿eh? sí, eso está buenísimo. Haces una Los- orina de 24, lo dividís por 17 el resultado del sodio y te dice cuántos gramos de sal consumes. Claro, está Es perfecto. genial. Los No cirróticos te te dicen que puedes vienen ahí haciendo bien encontrar el el beneficio. tratamiento, ¿viste? Y que se la pasan comiendo con sal. Claro, lo único que uno puede haber una variación es cuando ya es una enfermedad renal muy avanzada, que ya, digamos, no tiene los mismos mecanismos como para reabsorber Claro, el sodio, y ahí sí, pierde un poco más de sodio. claro. Pero bueno, uno los estaría retando al vicio. Está bien. Perfecto. No sé, Adri, si querés comentar algo. La, Sí, yo llegué justo sobre el final porque estuve en la clínica, pero quería a la hacer doctora, una pregunta que por ahí ya la respondieron durante el transcurso de la presentación. Eh, yo tengo entendido en mi formación como diabetóloga que no hay que usar el famoso doble bloqueo del sistema renal angiotensina, pero vemos que en la práctica muchos nefrólogos lo indican. Quería saber cuál es tu opinión y posición al respecto. Sí, mirá, yo te voy a decir, no una recomendación dada por mí, te voy a decir la recomendación. En el estudio OnTarget se evaluó que los pacientes con doble bloqueo, y eran pacientes cardiovasculares, y eran pacientes con un 20% creo de pacientes diabéticos, ese estudio demostró que el doble bloqueo incrementaba la mortalidad en los pacientes. Entonces la recomendación es que en el paciente diabético específicamente no se puede utilizar el doble bloqueo. Y inclusive se ha trasladado a las otras glomerulopatías también, y los estados proteinúricos también, pero hay nefrólogos, como decís, que se sigue usando porque tiene muy buena respuesta, sobre todo en el paciente joven, con una glomerulopatía de otro origen, por supuesto, pero no lo habíamos dicho en toda la clasecita, pero es muy interesante porque la verdad que está contraindicado, podemos decirlo, en el paciente diabético. Perfecto, Romy. Sí, yo de las capacitaciones salí con el mismo chip y por eso cuando veo que se hace y que lo indican con mucha frecuencia, tenía como la duda de si desde la nefrología existía una Alguna visión diferente. Así que recomendación. bueno, te No, agradezco mira, yo el dato. inclusive se lo consulté a la doctora Elber, que ella es nefróloga, diabetóloga, y es la que en el país por ahí es más referente de patología diabética, y, y ella me comentó que nunca la recomendación iba a ser diferente, al menos que hubiese otros estudios que pudieran decir lo contrario, pero en el paciente diabético con el alto riesgo cardiovascular que tiene estaría contraindicado el uso de los, digamos, del doble bloqueo. Eso es el doble Y la otra bloqueo, pregunta que pero... te quería hacer es, ay, perdón, No, dale, perdón dale, dale. Roberto. No, dale, dale. La otra pregunta que te quería hacer es cuándo personalmente vos preferís que te deriven el paciente, porque viste que hay nefrólogos que por ahí hasta que no tiene menos de 30 de clearance, como que la derivación no les parece tan oportuna o devuelven al paciente como, bueno, nefroprotección y nada más, y otros prefieren ir estableciendo el vínculo de manera más precoz. ¿Cuál es lo que a vos te resulta más? Sí, en realidad a nosotros, digamos, todas las capacitaciones apuntan a que los nefrólogos hacemos una intervención tardía en todas las glomerulopatías en general, y llegamos tarde. Y la recomendación sería que cuando uno detecta la enfermedad renal diabética, sea como albuminuria, como podemos decir albuminuria en sus distintos estadios, por no decir micro y macroalbuminuria, uno debiera hacer una derivación. Si bien la recomendación va a ser de las cosas básicas que estábamos mencionando,
es muy bueno poder hacer un seguimiento más precoz. Y se ha demostrado en otros países que la derivación es más oportuna y más temprana, que la evolución del paciente también es mejor y que se retrasa mucho más el ingreso a diálisis. Bien. Yo no te puedo decir, yo sé, o sea, te podría decir cuando el filtrado glomerular es menor de 60, porque eso es sinónimo de enfermedad renal crónica, pero si vos encontraras un filtrado de 140, y también sería interesante ver qué le está pasando a ese paciente. La verdad es que la recomendación sería que cuanto más temprano lo pueda ver el nefrólogo es mejor. Bien. Cambia el pronóstico. Nosotros nos llaman la atención siempre porque la intervención es tardía. Una preguntita, lo que hablaban recién de la no recomendación es doble bloqueo, pero usar uno u otro sí está Sí. recomendado. Sí, por supuesto. Los IECA y ARA2 van a ser, creo yo, toda la vida, van a ir de la mano y sobre todo con la proteinuria de la mano. Lo que uno puede percibir es cuando uno apenas inicia el tratamiento con el paciente, que puede presentarse un leve deterioro de la función renal, porque a veces el paciente hiperfiltra y cuando uno le pone el IECA o el ARA2 es como que se normaliza su filtrado, pero después se estabiliza. Y eso es lo que uno puede encontrar, pero sí, IECA o ARA2 van a ir, yo creo que toda la vida de la mano con el manejo de la proteinuria, o albuminuria, ¿no? Bueno, excelente Romina, la verdad que fue muy buena tu charla, quedará grabada en la videoteca. Y es muy intensa, ¿viste? Yo creo que pobre los que no hacen diabetes estaban como medio taladrados, No, pero pero bueno. la planteaste muy bien. Así que muchas gracias.